Parece que está a la vuelta de la esquina el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la gran pregunta, de las grandes preguntas es ¿cuánta plata es? ¿Qué medidas implica? Sí. ¿Qué pasará? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, ¿hay fecha? Y a lo mejor sí, porque algo dejó entrever Milei, porque lo publicó la agencia Bloomberg, que le hizo una entrevista, y habría dicho Milei, el nuevo acuerdo con el FMI estará cerrado a mediados de abril. Esto dijo Milei. tras, recordemos, la aprobación que logró el gobierno en la Cámara de Diputados de la validación del DNU de Milei para avanzar con este acuerdo, donde, recordemos, no hay detalles respecto fundamentalmente de cuánta plata será y para qué la podrá usar el gobierno, ¿no? Pero los mercados han tenido buena respuesta en el día de hoy. José Simonelli con nosotros. ¿Qué ¿Cómo tal? va? ¿Cómo ¿Qué tal? está, José? Buenas noches, un gusto. Bueno, si uno ve que bajó el dólar bastante, el dólar blue. Y los bonos rico país. argentinos. Los bonos recuperaron mejoraron. un poquito, las acciones no. Las acciones cayeron, pero también tiene que ver con que Wall Street también las acciones bajaron un poquito. Bueno, ¿y esto qué significa? Lo que pasó en los mercados y lo que puede pasar si se hace este acuerdo. A ver, el acuerdo es necesario para Argentina porque no está en condiciones de pagar los vencimientos de intereses y de capital previstos para este año y el año que viene, que eran parte del acuerdo anterior que había cerrado Guzmán. Con lo cual es necesario que haya una refinanciación de esa deuda. Eso en principio es hasta ahora la única información un poco más certera que hay, que el préstamo sería 10 años, con 4 años y medio de gracia, donde no se paga capital, se paga solamente interés. Eso descomprime la situación y le permite a la Argentina llegar a que sectores dinámicos, pero que todavía le falta, como es la minería y en parte la energía, empiecen a generar los dólares necesarios para poder pagar. Hoy tenemos el sector agropecuario que genera divisa y tenemos el sector energético que está empezando a tener una balanza comercial positiva. Es decir, que está exportando más de lo que importaba. Pero todavía le falta para poder revertir las reservas netas que siguen siendo negativas. Claro, y que han caído, ¿no? Y que han caído. Hoy estamos con aproximadamente unos 5.000 millones de dólares abajo, negativos. Claro, el Banco Central vendió cerca de 1.000 millones en pocos días en esta semana. Bueno, ¿no? lo que, digamos, la discusión de si el DNU iba a ser aprobado o no iba a ser aprobado, sumado a las condiciones que podía, o que estimaban que podía exigir el Fondo Monetario Internacional respecto al régimen cambiario, esto es terminar con las mini devaluaciones del 1%, claro, impact del 1%, más que el dólar iba a dejarse fijo, iba a variar entre bandas y que le iba a pedir una devaluación, todo esto generó mucha preocupación e hizo que muchos inversores que estaban aprovechando el carry trade, es decir, habían traído dólares, lo habían pasado a pesos y lo estaban ganando toda una tasa de interés en pesos interesante cuando lo convertía a dólares, decidieran realizar su reserva e irse. Claro. El ministro Caputo dijo, el dólar no se va a variar, la política, digamos, cambiaria no va a variar, así que le tuvo que poner al mercado, digamos, financiero, más que financiero, de capitales, por el contado con liqui, los dólares que estaban de mano. No y esta es la salida. Claro. Pero, digamos, pero digo, la idea es, letra chica no hay, pero ya es una buena noticia que estemos negociando al menos la refinanciación. Después quedará definir cuánto es la plata nueva que llega. Sí, claro. Toda plata va a ayudar. Algunos hablan de que hasta las elecciones podrían devolvernos los intereses que hemos pagado, que son 3.600 millones correspondientes a este año. Otros son más optimistas y dicen que podría ser un valor mayor. Sí. Otros hablan de que podrían ser hasta 20.000 millones. Bueno, habrá que ver cuánto es y cuándo es. Difícilmente el gobierno varíe el régimen cambiario antes de las elecciones por miedo a que se dispare la inflación. Bueno, otro dato que se conoció hoy tiene que ver con la desocupación, fue del 6,4%, esto correspondiente al último trimestre del 2024. Ahí estamos viendo el parangón o la comparación, 6,4% en el último trimestre del 2024, si uno lo compara con el último trimestre del 2023, pleno gobierno de Alberto Fernández, y sí, subió la desocupación. Esto tiene que ver con que los primeros meses de Milei sí hubo un fuerte desempleo. Se han perdido 100.000 puestos de trabajo en un año aproximadamente, y particularmente en el sector privado, pero también ha habido una pérdida importante de puestos registrados de trabajo. Y en este momento 1.470.000 argentinos desempleados. Ahora vayamos a la desocupación que tiene que ver con el gobierno de Milei netamente, era Milei 2024, y fíjense cómo de a poquito va bajando la desocupación, 7,7%.
correspondiente a enero, febrero y marzo, después baja un poco más, 7,6%, que es el segundo trimestre, 6,9%, julio, agosto y septiembre, y después llegamos a la cifra de hoy, 6,4%, que corresponde a la desocupación de octubre, noviembre y también diciembre. De a poquito va bajando la desocupación. Claro, muy pero de a poquito, la ¿no? recuperación de trabajo tiene que ver con que se acomoden tantas variables que están sueltas todavía, que están en incertidumbre todavía, ¿no? Así es. Y por otro lado, la economía, lo hemos charlado acá, está recuperando de manera heterogénea. Algunos sectores recuperan más rápido, otros un poco más lento, y los sectores que están recuperando más lento son los que demandan mucha mano de obra, que es construcción, que es comercio y que es industria. Claro. Entonces, estos tres sectores, que son los sectores más dinámicos a la hora de demandar mano de obra, son los sectores que más les está costando recuperarse, y por eso ese impacto. Pero bien decía recién Cruz que se nota a partir fundamentalmente de agosto que comienza levemente a recuperarse algunos puestos de trabajo. Obviamente que falta todavía, y el proceso electoral nunca es un buen momento para tener una recuperación grande, salvo que haya un plan platita que este gobierno no lo implementa. Está complicado que haya plan platita. En Córdoba el número es importante, ¿no? En Córdoba, el número de desempleados. Sí, 390.000 en cuanto a la población activa, es prácticamente la mitad, 390.000. Claro, porque nosotros, digamos, estamos acostumbrados a hablar en cifras, pero bien mostraba recién, es 1.470.000 personas que tienen problemas de empleo y por ende familias, ¿no? Así que la verdad que es un desafío grande que le queda al gobierno, incluso para tratar de avanzar en la solución de los problemas de pobreza. Necesita mejorar los salarios reales por un lado y por otro lado mejorar la fuente de trabajo formal. Gracias, José. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.